capítulo 28. Es un texto muy conocido por nosotros. Verso 19. Mateo 28, verso 19. ¿Está conmigo? Dice la Escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra, la palabra que ha sido enviada en una misión específica, en esta misión donde has enviado a tu Hijo para que Él trajese buenas nuevas de salvación a la humanidad, y ahora Él prepara a aquellos que han oído su voz, su palabra, y los prepara para ser misioneros, para que llevemos esta gran misión adelante, oh Dios amado. Esta obra es tu obra y es hermosa obra porque pones todo el interés en otras personas. Padre, enséñanos también a nosotros a poner ese interés en las personas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El tema que le hemos puesto a este sermón es que cada cristiano o cada creyente debe ser un misionero. Cada creyente debe de ser un misionero. Nosotros encontramos que ¿por qué nosotros deberíamos de ser misioneros? Es una pregunta que todos nos podemos hacer. Pero si no entendemos el porqué de ser misioneros o por qué debo de hacer tal cosa, ¿lo voy a hacer simplemente porque otros lo hacen? No. Entonces, debemos de entender por qué ser misioneros. Cuando nosotros entendemos el porqué de hacer misionero, eso, número uno, trae propósito a nuestra vida. Y ese propósito, el cual ha sido enseñado a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros hacemos la misión o la obra en que se nos ha encomendado, eso trae a nosotros la pasión y el deseo de hacerlo para el Señor. Hay una diferencia entre que lo hago porque estos lo hacen, pero la diferencia es que lo hago porque he entendido el llamado de Dios a mi vida. Y cuando hemos entendido el llamado de Dios a la misión, al trabajo en la obra, eso produce en nosotros alegría, produce propósito y produce enfoque al propósito. La iglesia ha sido llamada, o los creyentes han sido llamados a ser misioneros. A través de las Escrituras nosotros encontramos la misión de Dios. Allá el Señor nos enseña a nosotros que Dios, el Creador, es misionero. Dios es misionero de acuerdo a segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Dice la Escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan
al arrepentimiento. Entonces, si Dios es paciente, también es paciente con los misioneros. Porque nosotros somos la voz, los pies, las manos y los ojos de Dios. Nosotros somos los llamados, los enviados a predicar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo salva, que Jesucristo ama. Y cuando esto se lo decimos a personas que realmente nunca han sido amadas en su vida y escuchan una palabra diciendo que Dios los ama, abre una luz de esperanza en sus ojos y en su corazón. Como diciendo, nadie me ha dicho en la vida que me ama. Pero cuando usted va como portador y misionero de Dios y le dice, no, hay uno que te ama con amor eterno. Hay uno que te ama y quiere darte vida eterna. Hay uno que te ama y te aprecia. Hay uno que te ama y quiere que tengas con él relación. Y cuando usted y yo presentamos la esperanza, la salvación de Jesucristo a aquellas personas, sale una chispa de esperanza de su corazón y pueden creer que Jesucristo puede cambiar sus vidas y usted es el que los va guiando a través del consejo de la palabra y ahí es donde Dios obra en aquellas vidas. Porque ser misioneros hay que tener pasión por las almas, amor por otros. Requiere de nuestro tiempo. Y el tiempo que usted invierta en la misión, Dios se lo va a recompensar al 100%. Aquí en esta tierra y en la vida venidera. Entonces su tiempo no es malgastado, sino su tiempo es bien invertido. Entonces Dios siempre buscó al hombre. Cuando Adán peca, Dios viene, dice, al huerto y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? La Biblia dice que Adán y Eva estaban escondidos de la presencia de Dios. No vamos a entrar en detalles por qué se escondieron, obviamente porque pecaron contra Dios, pero el punto que quiero traer central acá es que Dios entró al huerto y buscó a Adán. No fue Adán que buscó a Dios, sino que Dios buscó a Adán. Entonces, vemos nosotros el amor y el interés de Dios por nosotros desde el principio. Así es que Dios, nuestro Creador, tiene amor para con nosotros y es paciente para con nosotros. También Jesucristo es misionero. Primera de Juan 4:9, más adelante. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesucristo como misionero. ¿Quién lo envió? Su Padre. Su Padre
lo envía, dice, a esta misión. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y eso que dice que lo envió, realmente no solo fue como un embajador, sino que también murió. Que usted lo sabe. Entonces, en eso de decir lo envió, realmente lo envió a ser sacrificado. Y esa fue la misión más difícil de Jesucristo. Pero también dice, por amor lo hizo. Por amor fue enviado. Entonces, ¿cuál es el motor que nos anima a nosotros a hacer la obra misionera de Jesús? El amor. El amor a otros. La compasión a otras personas sin conocerlas. Solo porque entendemos que esa persona tiene un alma y un espíritu de vida, donde Dios ha enviado a los misioneros a la iglesia para que vaya y les hable de que Jesucristo los puede cambiar y transformar. Y solo usted y yo somos los enviados. Entonces vemos nosotros que el Padre busca a Adán y Jesucristo es enviado para hacer la obra del Padre. Misionero. Ahora bien, el apóstol, la palabra enviado quiere decir apóstol. Un apóstol es una persona enviada. Entonces Jesucristo formó 12 hombres y se les llamó los apóstoles porque ese nombre quiere decir los enviados. Ellos fueron los enviados a que la obra del Señor creciese. Y a pesar de toda la adversidad que ellos tuvieron, la obra creció. Muchos de ellos tuvieron que pagar con su propia vida el ser enviados por Dios. Pero la obra no se detuvo. La obra siguió creciendo. Y sigue creciendo. El miércoles en la noche estábamos estudiando sobre las parábolas que estamos estudiando y vimos nosotros en esa enseñanza cómo Dios empezó cuando Pedro predicó. 3,000, 5,000 y el número siguió subiendo. Y actualmente hay más de 2 millones o 200,000 millones de cristianos. La obra del Señor sigue creciendo. ¿Pero por qué sigue creciendo? Porque la iglesia ha entendido su propósito. Ha entendido su misión. Y cuando nosotros entendemos nuestra misión, lo hacemos con voluntad. Y lo hacemos con gozo y con alegría y con propósito. Anhelando y deseando que se llegue la próxima misión. Ahora bien, así como Cristo es misionero, también el Espíritu Santo es misionero. En el libro de los Hechos, capítulo 13,
nosotros encontramos en el libro de los Hechos capítulo 13, dice, había entonces en la iglesia que estaba, dice, en Antioquía, profetas y maestros. Y estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ahora bien, habían, dice el verso 1, entonces en la iglesia de Antioquía, profetas y maestros. Supongamos que la iglesia de Antioquía tenía profetas y maestros y estaban preparados, pero llega la misión y les dice, necesitamos a los profetas y a los maestros que ustedes tienen acá. Los necesitamos para que vayan y sean enviados. ¿Qué dirían los líderes de Antioquía? No, los necesitamos acá. No se los lleven porque los necesitamos. Pero no se volvieron mezquinos porque entendieron que la obra es del Señor. Y que esa obra tiene que crecer. Y era necesario que esos líderes fueran movidos. Verso 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Quiere decir que quien separó a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, fue el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Pero debe de decirle al Espíritu Santo que si usted no siente la pasión y el anhelo de servir en la misión de Dios, dígale al Espíritu Santo que lo motive. Y el Espíritu Santo le va a decir, anda y ve con ellos. Déjeme decirle que cuando usted va a esos lugares a visitar, estamos hablando de aquí, de nuestros lugares geográficos, y usted ve la necesidad espiritual y ve la necesidad física en todas las áreas, pero usted le lleva algo más que el pan de cada día. Usted le lleva la liberación de las cadenas, de la pobreza, de la miseria y de otras cosas más que no pueden levantar sus ojos y ver más allá. Pero cuando usted va y les presenta el Evangelio de Jesucristo, le dije, hay un brillo en sus ojos. Y ahí es donde obra el Espíritu Santo en ellos. Si no siente la compasión y la pasión de hacerlo, vaya con nosotros un día. Y Dios te va a hablar a través de esos corazones, de esas personas que viven en tímidos, hermanos, con miedo, por ciertas circunstancias, por lo que estén pasando. Entonces, nuestros corazones tienen que ser conmovidos al ver la necesidad de otras personas. Y eso tiene que movernos a nosotros a través de la compasión, al servicio de Dios. No solo enfocándonos en nosotros mismos, porque cuando nos enfocamos en nosotros mismos, realmente no tenemos tiempo para otros. ¿Me doy a entender, hermanos?
Dios nos está llamando a ser misioneros. Y usted dice, ¿cómo lo hacemos? Yo le voy a explicar cómo lo vamos a hacer. El Espíritu Santo elige, pero la iglesia apoya. El Espíritu Santo es que nos motiva a nosotros internamente a hacer la obra misionera de Jesucristo. Y cuando usted siente esa necesidad, porque se vuelve una necesidad dentro de nosotros, una necesidad que usted está pensando, ¿cuándo voy a regresar a este lugar y hablarles otra vez? ¿O cuándo voy a regresar y les voy a llevar una bolsa de alimento? Y hablaremos más de eso. Entonces el Espíritu Santo es el que nos motiva a nosotros. Quien da la orden es Jesucristo. Pero quien nos motiva a nosotros es el Espíritu Santo. Ahora bien, el Padre fue misionero, Jesucristo fue misionero, el Espíritu Santo no lo fue, lo es misionero, porque Él es el que nos hace enfocarnos a nosotros en las prioridades del reino. Todos tenemos prioridades. Cuando empezamos la vida, queremos un trabajo. Después que haya estudiado y todo eso, queremos un trabajo. Y luego queremos un carro. Y luego queremos una casa. Y luego una familia. Entonces, no hay nada de malo en eso, porque eso es parte de la vida de nuestra. Pero cuando ya tenemos todo lo que es necesario para sobrevivir, queremos más. Y queremos más. Y cuando seguimos en la dimensión del sistema del mundo que queremos más y más y más, ahí es donde debemos de hacer un alto en nuestra vida y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo como misionero o representante de Jesucristo en la tierra? Y el único que se puede dar una respuesta es usted mismo. Entonces el Padre es misionero, el Hijo es misionero, el Espíritu Santo todavía está en la misión, pero también hay otro cuerpo que es la iglesia que está en la misión. Y la iglesia no es un hombre, sino que son hombres y mujeres y jóvenes y niños que representan la iglesia de Jesucristo. Así es que la iglesia primitiva fue misionera. De acuerdo al verso 3 dice, entonces, en Hechos 13:3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Verso 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Ya son los lugares donde ellos fueron. Y luego sigue diciendo el 5, y luego llegaron, dice, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. O sea, esta era la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia se fue expandiendo. De Antioquía salieron los hombres que el Espíritu Santo separó para la misión. Entonces, pero ellos siguieron. Anunciaban la palabra de Dios en Iconia, Listra, Filipos, Corinto, Tesalónicas y todos estos pueblos que nosotros encontramos en la Escritura. Ellos fueron los misioneros que llegaron a estos pueblos. En el tiempo de ellos hicieron la misión. Pero en nuestro tiempo es nuestra responsabilidad de hacer la misión de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo?
¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, ya como que mejoré el amén. El propósito de este sermón es que la palabra haga conciencia en nosotros por el propósito el cual somos llamados. A veces solo nos enfocamos en que somos llamados para la salvación y vida eterna con Dios. Y eso es lo mejor que podemos tener, por supuesto, pero también tenemos la responsabilidad de una misión en la tierra. Amén. Muy bien. Finalmente, se nos ha encomendado a nosotros. Y esta es la parte donde usted y yo somos equipo. Equipo de trabajo, equipo de organización, equipo de finalizar los eventos, lo que se lleve a cabo, somos equipo. Y aquí entramos todos nosotros. Amén. Por eso, volviendo al texto bíblico en el cual iniciamos de Mateo 28, vamos a leer ahora del verso 18 al 20, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero determinemos ahí el poder que se le ha otorgado a Cristo Jesús. Y se le ha otorgado en el cielo y en la tierra. Entonces, pero fue un poder que se lo dio su Padre. Pero se lo dio en base al sacrificio y a la obediencia de la misión que fue enviado. Entonces, ahora el que tiene el poder en el cielo y tiene el poder en la tierra es el que nos envía a nosotros. Entonces, digámosle, el poderoso nos envía a nosotros. A los faraones se les llamaba el poderoso. Pero aquí no es un faraón, es Jesucristo, el que tiene el poder en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y donde quiera que haya vida, Cristo tiene el poder. Entonces, aquel que tiene el poder dice esto: por tanto, como se me ha dado el poder, eso de por tanto quiere decir, como se me ha dado el poder, no es que yo lo he tomado, sino que se me ha otorgado por la obediencia mía y por mi sacrificio en la cruz. Por cuanto yo fui obediente hasta la muerte, mi Padre me ha otorgado la autoridad. No es lo mismo tomar la autoridad que se le entregue la autoridad. Es diferente. Entonces dice, por tanto, por lo que ya les dije antes, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles. Ahora bien, usted y yo somos misioneros. Y tenemos, dice, que enseñarles a los recién convertidos. Pero para que usted pueda enseñar, primero debe de aprender. Amén. Muy bien. Vamos llegando a un lugar ya. Entonces, también dígale al Espíritu Santo que le dé el deseo de aprender. En poco tiempo vamos a reabrir la escuela dominical o la escuela bíblica. Entonces, así como nos reunimos para el servicio para Dios, también que el Espíritu Santo ponga ese anhelo y ese deseo en su corazón de aprender más de la palabra. Porque entre más sabemos, mejor es. Entonces, somos llamados a la misión y somos llamados a enseñarles. Pero nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios para poder enseñar a otros.
Amén. Así es que la obra de Dios trabaja. Entonces, usted y yo somos llamados. O sea que ninguno de nosotros puede pasar por alto la gran comisión. Usted y yo no podemos hacer lo que hizo Jonás. Jonás fue enviado a Nínive. Pero él no fue a donde Dios lo envió. Y usted conoce la historia. Tomó otra barca y se fue a otro lugar. Y luego Dios lo derriba de la barca. Y hasta los niños conocen la historia de Jonás, que se lo tragó al gran pez. Y estuvo en el vientre del pez por 3 días. Imagínense qué apestoso no sería ese animalito adentro. Una casa de un pez. Usted y yo vamos a decidir o a ser obedientes a la misión de Cristo, o tomaremos la actitud de Jonás y nos vamos por ahí. It's up to you. Ya queda en usted. Entonces la pregunta final es, ¿cómo usted puede ser parte de esta obra, de este ministerio, de esta misión? Número 1, orando. Orar por la misión. Número 2, accionando y yendo. Número 3, aportando para la misión, para la obra. Orando, yendo y aportando. Entonces dice, yo no puedo ir, pero puedo aportar. Yo no puedo ir, pero puedo orar. O sea, hay dinámica cómo podemos trabajar en la misión de Dios. Solo que tenemos que ponerlo de acuerdo al trabajo de la obra de Dios. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Orando, yendo y aportando. Nosotros somos los llamados. Y nosotros somos los que tenemos que llevar las buenas nuevas de la salvación a aquellos que no la han oído. ¿Estamos de acuerdo? Póngase de pie, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos instruyes. Y Espíritu Santo, háblanos a nuestro corazón y llévanos y muéstranos los rostros de esas personas que claman por ti. Y que cuando vemos sus rostros, nuestro corazón se va a conmover de compasión. Como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Somos los enviados. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Que nuestros corazones se enfoquen en bendecir a otros con tu palabra. Tu palabra va a liberar al cautivo. Tu palabra traerá salvación al alma cautiva. Tu palabra, oh Dios amado, cambiará el destino de muchas personas, oh Dios. Pero nosotros somos los misioneros. Nosotros somos los enviados. Si nuestras prioridades solo están en las cosas materiales, enséñanos. Enséñanos a tener prioridad por tu obra. Habla a nuestros corazones
corazones, a nuestro espíritu, a nuestra mente, que tú tienes un propósito con tu iglesia. Y nos estás llamando al servicio de tu obra. No habrá más espacio para resentimientos ni para malos entendidos, sino que nos llamarás a la obra tuya. Bella obra, hermosa obra, en la cual somos llamados. Y solo tú, Espíritu Santo, puedes hablarle al corazón de tu iglesia. Solo tú, Espíritu Santo, puedes conmover los corazones de tu pueblo. Solo tú lo puedes hacer, nadie más. Porque ya Cristo hizo su obra. Y dijo en la cruz del Calvario, consumada es. Pero ahora nos llamas a que hagamos tu obra. Habla a nuestros corazones, enséñanos y que podamos decir, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén y amén. Gloria sea a Dios.